Muy buenos días, estimados participantes, clientes, invitados a este panel virtual. A nombre de BDO, deseamos darle la bienvenida a todos. BDO Panamá es una firma especializada en servicios de auditoría, impuestos, consultoría, outsourcing, miembros de BDO Internacional, la quinta red de auditores, contables y consultores más grande del mundo. Las empresas financieras se enfrentan en este momento, producto de la situación de resiliencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, a retos importantes relacionados al manejo, clasificación y medición de los riesgos de sus carteras de crédito, activos y valores. En igual forma, se hace cada vez más importante para estas instituciones el contar con las herramientas tecnológicas necesarias que le permitan conocer de una forma más acertada del comportamiento y potencial de negocios de sus clientes a fin de lograr previsiones más precisas del posible deterioro de sus carteras y las posibles pérdidas futuras. Es por ello que nuestro panel de expertos nos ilustrará en el día de hoy sobre algunos aspectos contables y normativos que podrían impactar los estados financieros de las instituciones y sobre las herramientas y tendencias tecnológicas que permitirán una mejor toma de decisiones y lograr una ventaja competitiva en la gestión de negocios. BDO, como asesor reconocido en diferentes especialidades, procurará en este panel del día de hoy, al igual que lo ha hecho en sus webinars anteriores, colocar a nuestros clientes invitados a la vanguardia con información crítica y tendencias que les contribuyan en su toma de decisiones y estratégicas. Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel de lujo de especialistas con muchos años de experiencia en distintas disciplinas, que intentaremos cubrir temas y preguntas relevantes en los momentos que atraviesan las empresas e instituciones financieras en este momento. Nuestro panel en el día de hoy está conformado por Carlos Pinto, socio de auditoría de BDO Panamá para el sector financiero y hotelero, licenciado en contabilidad y auditoría, licenciado en bancas y finanzas, CPA y miembro del comité técnico de NIF Panamá. Cuenta con 15 años de experiencia en la profesión y ha participado en países como Holanda, Estados Unidos y Costa Rica, entre otros. Abraham Velázquez, gerente senior a cargo de modelos de gestión de riesgos de BDO México, reportero de normatividad financiera internacional IFRS, cuenta con una especialidad en finanzas corporativas y bursátil. Ha sido asesor de distintas instituciones financieras a nivel internacional y estructuración de operaciones de cobertura y evaluación. Cuenta Abraham con más de 10 años de experiencia y ha participado en diferentes cursos en América Latina. María Florencia Bosch, nuestra dama panelista del día de hoy, directora de BDO Argentina a cargo de la prestación de servicios de la industria financiera y del seguro, con especialización en banca digital, fintech e insurtech. Florencia es licenciada en economía y cuenta con un máster en finanzas y un certificado en ética y compliance. Tiene una amplia trayectoria en el sistema bancario en las áreas de finanzas y gestión de riesgo y cuenta con 16 años de experiencia en los bancos de primera línea. Actualmente María Florencia lidera el equipo de consultoría y especializado en temas de riesgo, procesos, transformación digital, siendo además la coordinadora de la práctica de fintech para BDO Argentina. Finalmente, nuestro último panelista es Guillermo Grimaldo, presidente de iThink Panamá, licenciado en Ingeniería de Sistemas de Información con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo. Guillermo cuenta también con un diplomado en escalamiento de empresas, Scale Up, es especialista en Data Analytics, Machine Learning y Data Platform, con más de 20 años de experiencia implementando soluciones de análisis de datos ML y Data Platform en sectores como banca, retail, seguros, aviación y telecomunicaciones, entre otros. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar con algunas preguntas para nuestros panelistas. Vamos a iniciar nuestro set de preguntas en el día de hoy con Carlos Pinto. Carlos, en tu opinión, ¿cuáles son los retos del sector financiero producto de la situación actual? Gracias, Raúl, por la pregunta. Buenos días, primero que todo, a los panelistas, a todos los participantes que están en este panel virtual. Creo que hay muchos retos y desafíos para el sector financiero en estos tiempos de resiliencia, desde ciberseguridad, digitalización de documentos, cumplimiento con normas prudenciales para todas estas entidades que son reguladas, que son la mayoría, cumplimiento con normas financieras, también que tienen un impacto importante en la operación de las entidades financieras que reportan bajo NIF completas. Sin embargo, creo que el factor más importante o el reto más importante es la administración del riesgo de liquidez. Me parece que es el más importante actualmente en el sector financiero
y también el riesgo de crédito. El riesgo de liquidez, pues como todos sabemos, el sector financiero sigue pagando los intereses a sus cuentavientes, o sea que sigue teniendo un gasto de interés, pues, pero por otro lado, sus activos que generan ingresos, más que todo este tipo de entidades que gestionan sus activos mediante el otorgamiento de facilidades o préstamos, están en moratoria. Entonces hay mucha afectación en el país y pues el riesgo de liquidez pienso yo que es el reto y el desafío más importante para este año 2020 e inclusive 2021 para el sector financiero, tomando en cuenta también pues todos los factores macroeconómicos que se están estimando que no son nada favorables, ¿no? Gracias, Carlos. Definitivamente yo creo que para todos los banqueros el tema de liquidez es un tema que está muy presente en la mente, igual que para las empresas. Yo creo que es lo que define la continuidad de negocios y una de las variables más importantes a medir y a controlar, ¿no? Siguiendo esa línea, la siguiente pregunta sería para Abraham, ya que hay muchas mediciones y normativas que hay que regir y hay que evaluar en estos momentos. Y la pregunta sería, Abraham, ¿existen planes de remediación por parte de las instituciones para actualizar los insumos implementados en las metodologías de gestión de riesgo? Sí, Raúl, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que estén pasando una buena mañana. Justo, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Actualmente todos hemos estado viviendo un momento complejo, ¿no? Al igual, las instituciones y el mundo empresarial, pues se han visto descubiertos ante la falta de actualizar las metodologías y los planes de remediación que en su momento las entidades tendrían que estar configurando, ¿no? O tendrían que haber configurado hace tiempo atrás. Sin embargo, hoy en día es una realidad de que la banca debe de tener un cambio, debe emplear medidas emergentes, porque pues, lo que vimos hoy en día es que no estamos preparados para alguna contingencia que te pueda involucrar pues un paro parcial de labores. Y esto pues al final de cuentas tuvo una repercusión en los usuarios de la misma banca y de todas las entidades y de todo el mundo empresarial. El día de hoy observamos instituciones que desafortunadamente a falta de estos planes de remediación, de esta revisión de actualizar las metodologías de las exposiciones de riesgo, pues bueno, pues han declinado, ¿no? Han terminado su operación y bueno, pues es lamentable que se tengan este tipo de issues, ¿no? Con las instituciones. Ahora debemos poner manos a la obra. Yo creo que ya no debemos tener más tiempo de espera y solamente mirar cómo pasa el tiempo. Es momento de tomar las políticas, los procedimientos y revisar los riesgos asociados a cada uno de estos procesos, a las gestiones crediticias, a mirar el por qué en algunas entidades, en algunas instituciones hubo defaults y pagos que se dieron hasta en un 90-95%. Y esto evidentemente, tomando el tema con Carlos Pinto, pues de la misma manera tienes un problema de liquidez. El momento en el que no actualizas tus procedimientos, no tienes un plan de remediación, evidentemente pues vas a tener este tipo de exposición de riesgos. Y bueno, pues yo creo que al final del día también es necesario incorporar en este camino especialistas para que de alguna manera te puedan dar la brújula para que la institución pueda llegar a cumplir sus objetivos, porque pues evidentemente lo que no se quisiera lograr en algún tiempo específico pues es de que tuvieras la exposición y la materialización de los riesgos. Te paso la palabra, Raúl. Gracias, Abraham. Sí, excelente punto. Yo creo que en la banca por mucho tiempo hemos recibido de parte de los asesores de riesgos el famoso plan de continuidad de negocio, ¿no? Que incluye temas operativos, temas financieros, y la diferencia va a estar marcada entre los bancos que realmente aplicaron pruebas del funcionamiento de ese plan de remediación, como tú le comentas. Yo creo que la aplicación de estas normas y estos planes de continuidad es lo que marcará a las entidades financieras que podrán salir con más comodidad hacia adelante. Siguiendo la línea de Abraham, esta siguiente pregunta es para Florencia y sería, ¿cómo definirías la transformación digital y cuáles son los mayores desafíos para las empresas financieras en este momento? Bueno, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias a todos. La verdad que es un tema súper interesante lo que es la transformación digital. Escuchándolos a mis compañeros recién, un poco lo que puedo decir es que todos estos procesos internos de los bancos tienen que ser redefinidos y toda la incorporación de tecnología que haya involucrada alrededor de esto es lo que hoy termina
termina llamándose esta transformación digital, ¿no? Para mí es la unión de esta tecnología que se incorpora a los procesos de las entidades y que hace que las empresas trabajen de otra forma. Todo esto sumado al cambio cultural necesario que se encuentra para que estos tres pilares de tecnología, de personas con cambios de formas de trabajar y nuevos procesos generen un nuevo ecosistema, una nueva industria, una nueva empresa que ayude y acompañe y mejore toda esta gestión, ya sea de los riesgos, ya sea de las finanzas, ya sea de todos los ámbitos de la empresa, ¿no? Me parece que la transformación digital abarca un poco todo esto. El poder transformarse no solo digitalmente, sino interno, adentro de las empresas y a través del cambio cultural de las personas para poder avanzar y poder crear nuevas relaciones con los clientes y un nuevo contacto y una nueva llegada en este contexto que nos toca a todos hoy vivir, donde la interconectividad y donde la digitalización pasa a ser clave. Así que un poco es eso. Raúl, te cedo. Muchas gracias, Florencia. Sí, el tema de la transformación digital es una palabra o una frase que se ha escuchado mucho últimamente en la banca, pero estoy de acuerdo contigo. Más que pensar que transformación digital es armar una página web bonita o poner una banca en línea o una app, es un concepto realmente mental, es cultural, es transformarse integralmente la organización hacia el concepto digital, y más ahora en estos momentos de resiliencia, que todas las variables que hay que analizar, tanto para gestión de negocio como riesgo, la única manera de lograrlo hacer es a través de herramientas tecnológicas. La siguiente pregunta sería para Guillermo, nuestro especialista también en la parte tecnológica, y siguiendo la línea de lo que acaba de comentar María Florencia. Guillermo, ¿cuáles serían los principales retos del sector financiero a nivel tecnológico que pudieran ayudar a gestionar sus finanzas y reducir sus riesgos en este momento? Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Gracias a todos por estar acompañándonos hoy. Creo que uno de los principales retos tecnológicos en el sector financiero es sin duda el manejo de los datos. Poder conocer a tu cliente, conocer el negocio, sus patrones de consumo, como bien lo ha dicho Florencia, ¿no? La realidad es que el uso de los datos está proporcionando grandes avances en esta industria financiera en beneficio no solo de las entidades mismas, sino también en beneficio del cliente. Por ejemplo, con el análisis de los datos permiten distinguir actividades normales de cualquier cliente de los comportamientos delictivos y así poder detectar con mayor rapidez y eficacia operaciones fraudulentas. Es un ejemplo de manejo de datos como tal. O nos podemos ir con ese mismo análisis de los datos que nos permite a las entidades agrupar a personas en distintos segmentos según hábitos de consumo para ofrecer productos cada vez más personalizados a esos clientes. O también el tema de marketing personalizado, y es que cuanto más conocemos a nuestro cliente, mejor se le puede asesorar, dar servicio con productos financieros adecuados e informarles de promociones que más les puedan aprovechar o más les puedan interesar. Aprovechar las tecnologías y aprovechar la gran cantidad de datos en estas entidades que se producen, eso es uno de los principales retos en el sector financiero, o como yo digo siempre, convertir esos datos en dinero. Te cedo la palabra, Raúl. Gracias, Guillermo. Muy buen punto. Definitivamente, mientras más conocimiento tenemos en nuestro cliente, podemos hacer una mejor gestión de negocios y, como decía en la introducción, nos permite tener una ventaja competitiva en el desarrollo de las estrategias. Nos permite no solamente ver qué negocio adicional podemos conseguir o el share of wallet de este cliente, sino también identificar oportunamente cuando se detecta un posible deterioro en el cumplimiento de sus obligaciones. La siguiente pregunta vamos a elaborarla a Carlos Pinto y sería: Carlos, ¿cuándo se considera que una facilidad ha incrementado su riesgo de crédito de manera significativa? Digamos, ahorita mismo el punto de quiebre o el punto más sensible del sector financiero, porque dependiendo de esto se va a colocar la facilidad de crédito en una etapa 1 a una etapa 2, y es una gran diferencia, digamos, para el cálculo de provisiones. La normativa lo que menciona en su redacción es que después de 30 días de incumplimiento o de no pago por parte del deudor, se considera que hay un incremento significativo de riesgo de crédito, y cuando hay un impago a más de 90 días lo considera un incumplimiento. Eso quiere decir que cuando hay un incremento pasa de una etapa 1 a una etapa 2 la facilidad de crédito, que transformando eso en números o en provisión quiere decir que yo no le voy a calcular una provisión de 12 meses, sino por la vida de la facilidad. Entonces, digamos, en un préstamo hipotecario puede ser una gran diferencia, porque en vez de calcularle 12 meses de pérdida crediticia esperada, si está, digamos,
iniciando ese préstamo pudiera tener que calcularle 25 años más o 27 años más. Entonces, la diferencia y el juicio utilizado para determinar en dónde colocarlo, pues tiene un impacto importante en la provisión y pues obviamente en los resultados de las entidades financieras. Sin embargo, la norma también establece un principio en donde dice que esta presunción puede ser refutada. Es decir, no necesariamente porque haya un impago de 30 días o un impago de 90 días quiere decir que hay un incremento significativo de riesgo de crédito o un incumplimiento de la facilidad. Entonces, es importante para esto segmentar bien la cartera, entender bien los clientes y pues obviamente automatizarlo porque son grandes cantidades de clientes que ya no se puede manejar como se hacía antes del COVID, en donde quizás con una herramienta tecnológica muy básica se podía calcular, digamos, si había un incremento de riesgo significativo o no. Ahora es mucho más. Entonces, yo creo que el reto de los bancos y de todas las entidades financieras es segmentar bien esa cartera, hacer subgrupos o clusters, como le llaman, incluir todos esos factores cualitativos para entonces determinar si hay un incremento significativo desde su reconocimiento inicial. Entonces, va a ser muy difícil, digamos, sustentar el por qué no va a pasar de etapa 1 a etapa 2, pero hay que tener todos los elementos para llegar a un resultado y que pueda ser consensuado con todas las partes interesadas, ¿no? Excelente punto, Carlos. Yo creo que en el día de hoy has tocado ya 2 puntos. Como digo yo, le quitan a veces el sueño a los banqueros. Uno es la liquidez y el otro es cómo vamos a manejar el deterioro de las carteras y qué impacto pueden tener en las previsiones y los estados financieros, sobre todo para los bancos a presentar este año. Y como bien tú dices, el análisis que hay que hacer sin las herramientas tecnológicas apropiadas va a ser un poco más difícil. Y yo también diría, este análisis, como tú hablabas de que se pueden refutar algunas situaciones, es importante mantener un contacto cercano con su asesor financiero, firmas como BDO, para que apoyen en decisiones de estas clasificaciones que pueden tener impacto crucial para este año en la presentación de estado financiero. Siguiendo la línea de Carlos y sobre todo lo que tocara en el punto 1 sobre el aspecto de la liquidez, la siguiente pregunta sería para Abraham. Abraham, ¿se tiene en mente que las estimaciones pueden descalzar los indicadores de liquidez o capitalización frente a los presupuestos estimados? Sí, Raúl, gracias. Bueno, igual retomando un poco lo que comenta Carlos Pinto, en efecto, el momento que vivimos el día de hoy ha incrementado las probabilidades de default, siendo esto uno de los principales insumos que se tiene que utilizar para poder estimar una reserva. Y esto pues conlleva evidentemente, si tienes carteras que están vencidas y evidentemente vas a llegar a la materialización de un riesgo de liquidez. Esto te pudiera llegar a causar un impacto en un indicador que puede ser básico, o más bien sería básico para una institución financiera. Digo, no sé, en México, por ejemplo, nosotros tenemos el famosísimo ICAP, ¿no? Que es un índice de capitalización que evidentemente se descalza en relación a cómo se pudiera estar moviendo el balance, ¿no? Y la reserva crediticia, que es parte fundamental de la posición activa de la institución. Ahora, igual como lo comenté en mi punto anterior, considero importante que las instituciones pues mantengan un plan de contingencia y esto evidentemente pueda llevar a adecuar metodologías a lo que puedan estar siendo funcionales a los riesgos expuestos. Evidentemente lo que no se quisiera lograr es la materialización de tener descalces en la liquidez y que esto te pudiera llevar a tomar una decisión o un riesgo innecesario, ¿no? Como tomar algún apalancamiento, algún toque de reserva y pudieras estar descalzando estos indicadores, ¿no? Que en efecto te puedan incluso llevar hasta ciertas contingencias que puedan ser fiscales o incluso legales, ¿no? Y esto puede representar un alto costo. Hemos visto ejemplos en la banca de suspensión de actividades parciales, totales, e incluso carteras hechas de aire, ¿no? Y probablemente sea en respuesta al no tener ese calce de indicadores que pues evidentemente te van a llevar a tener un riesgo ya materializado, ¿no? Hay que estar revisando esas políticas, esos procedimientos, de manera tal que
se puedan actualizar y que sean funcionales, ¿no? También para las instituciones, porque pudiéramos llegar de repente a tomar decisiones como tener excesos de controles, y esto nos puede llevar a la famosísima enfermedad de la controlitis, ¿no? Que al final del día solo entorpecen a la operación de la entidad y puedes llegar a ser un gran coste financiero a nivel de operación, ¿no? A nivel riesgo operativo. Muchas gracias, Abraham. Sí, definitivamente es necesario analizar todas estas estimaciones y controlar los indicadores. Yo creo que esa es la clave hoy día de los bancos, y parte de ese control va en función de las herramientas tecnológicas que podemos contar para manejarlos, ¿no? Por eso la siguiente pregunta sería para María Florencia. En tu opinión, Florencia, ¿cuáles son las tecnologías que más impacto están teniendo en este momento en la industria financiera? Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, que hay muchas tecnologías que están impactando de manera importante. Yo creo que RPA en general aparece dentro de todas estas tecnologías que están impactando de forma importante. Creo que el RPA aparece como en la base de la pirámide y se roba casi el 70% de los cambios en este mundo de la transformación digital que estamos conociendo, ¿no? Hay mucho que puede ayudar un robot y hay mucho que se puede ir haciendo en pos de, como hablaba recién Carlos o Abraham, en ayudar, en asistir al seguimiento de estos indicadores, estos índices de riesgos que son necesarios. Yo muchas veces clasifico a esto de las tecnologías como en 3 grandes grupos, ¿no? Uno de puertas para afuera, o sea, lo que puede ver el cliente con un nuevo onboarding digital, por ejemplo, para darse alta. Lo veo un poco también de caras para adentro, con tal vez una digitalización de papeles que facilita mucho el armado de las carpetas de los clientes, que pueden facilitar y ayudar a que desde un punto de vista de riesgo de crédito esto se faciliten las carpetas y el análisis de los mismos y controlen los riesgos. Y también se puede ver desde mejoras en los procesos internos de los propios bancos para poder tener un control y un seguimiento de las operaciones de una manera mucho más exacta. Todo eto, como hoy bien Guillermo nos contaba hace un ratito, el mundo del dato, el mundo de hoy hay bancos que están incorporando esta nueva función que es el Chief Data Officer, donde el control de toda esa información nos va a ayudar a que el seguimiento de los riesgos, sobre todo y en particular también para riesgo de crédito, sea mucho más fácil, porque vamos a contar con estos estudios ya no de historia, sino estudios predictivos de qué es lo que van a estar haciendo nuestros clientes y cómo se van a estar comportando. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta que hay muchas tecnologías nuevas que pueden ayudar a la experiencia del cliente, a que la relación con el cliente sea mejor, pero también hay muchas tecnologías que nos van a ayudar de puertas para adentro, como es el análisis de datos, el analytics, que nos van a ayudar a predecir y a trabajar mejor y a gestionar mejor nuestros riesgos. Entonces, en cuanto a tecnologías, hay muchas y va a ir de acuerdo al gusto de cada empresa lo que necesite ir incorporando. Para las entidades financieras, creo que lo importante es arrancar inicialmente en los 2 frentes, ¿no? De cara al cliente y de cara interno para mejorar su gestión y eficientizar costos y evitar pérdidas innecesarias. Todo esto de vuelta, como se los comentaba, con esto de la aceptación de la gente de trabajar de esta forma y el cambio cultural que se necesita. Si bien no es una tecnología, creo que es algo clave a la hora de poder abarcar con todos estos nuevos conceptos tecnológicos. Así que gracias, Raúl. Sí, gracias María Florencia. Gracias María Florencia. Me gustó mucho ese término del Chief Data Officer. Yo creo que es una posición que nuestros colegas bancarios deben estar ahora mismo pensando. Y sí, yo creo que en estos tiempos modernos la data o el control de la data o información de data sobre tu clientela, tu mercado y tu proceso operativo es uno de los activos más valiosos que en este momento pueden tener las instituciones financieras. Y esto amarra muy de cerca sobre la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Guillermo, y es, entrando más profundo en la parte tecnológica, ¿qué aportes tendrían soluciones como, hay unos términos que escuchamos mucho, inteligencia artificial y machine learning en el sector financiero, para ver si nos explica un poquito estos términos y qué función pueden tener en la banca o el sector financiero? Gracias, Raúl. Bueno, creo que primero debemos entender que estas soluciones no realmente son nuevas, y se han ido o han existido desde hace muchos años. Creo que el renombre o el reapunte de estas tecnologías en el sector financiero se debe a los términos como Big Data o recolección de datos en grandes cantidades, que está permitiendo gestionar esos volúmenes de datos
grandes y procesarlos de forma ágil. Entonces, cuanto mayor sea el volumen de esos datos, más acertados van a ser esos patrones y comportamientos que podemos detectar, y que es importante disponer de esas cantidades de datos y las capacidades para poder procesarlas rápidamente e incluso en tiempo real. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aportes en este tipo de soluciones en el sector financiero pueden ser varias. A mí se me ocurre, o imaginémonos, por ejemplo, tener una solución de fondos de inversión automatizados que por medio de inteligencia artificial el sector financiero sea capaz de analizar toda la información disponible para elaborar predicciones y decidir o recomendar en dónde y cuándo invertir. O que sea incluso capaz de tomar por sí sola una decisión de compra o venta, o en pocas palabras son soluciones que puedes pasar a tus clientes, y muy importante, que están basados en datos y en tiempo real. También están otras soluciones típicas, o inteligencia artificial o machine learning, entraron al mercado del sector financiero, que son el control de fraude, que posibilita el reconocimiento, por ejemplo, de patrones delictivos, analizando el comportamiento de los usuarios o detectando incluso actividades sospechosas. Todo esto usando, como bien lo he dicho, grandes cantidades de datos, incluso en tiempo real, y no solo en tiempo real, sino aprendiendo por sí sola. Otro ejemplo claro son los llamados chatbots o asesores robotizados, que permiten personalizar la asesoría financiera, interactuando tanto con el cliente como con colaboradores, para poder guiarlos quizás al usuario o de acuerdo a las necesidades puntuales de cada uno. Creo que son algunos de los aportes que pueden tener este tipo de soluciones al sector financiero, Raúl. Muchas gracias, Abraham. Sí, como decía María Florencia, hay herramientas como decía, de la puerta hacia afuera, hacia los clientes y la parte interna. Yo creo que has tocado bastantes puntos interesantes que hoy día se están aplicando. El manejo de la data, el data mining, que es algo que también hoy día se utiliza muchísimo. El aspecto robótico, que permite manejar más clientes de una forma mucho más automatizada para vender nuestros procesos y negocios. Vamos a pasar nuevamente con Carlos a una pregunta que sigue teniendo interés sobre el aspecto del impacto en los estados financieros de los bancos y tiene que ver con los activos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo es apropiado reclasificar un activo financiero de costo amortizado a valor razonable y viceversa? El tema de las reclasificaciones de instrumentos financieros es, digamos, una pregunta muy típica o muy cotidiana dentro de nuestra cartera de clientes financieros, y creo que vale la pena explicar un poquito en relación a esto. La norma es muy flexible en relación a reclasificaciones. Es decir, si un activo está medido a costo amortizado, la norma permite reclasificarlo a valor razonable, con cambios en resultados integrales o con cambios en resultados dependiendo del modelo de negocio de la entidad. Y viceversa, si lo tengo a valor razonable, pudiera también reclasificarlo a costo amortizado. Y parece sencillo, pero no lo es. Y más pues con la entrada de la última norma que prescribe el tratamiento de instrumentos financieros de hace unos 2 años, digamos que el análisis es un poco diferente a lo que existía antes. Y es porque incluyó el tema de pérdida crediticia esperada. Entonces, independientemente de si yo lo llevo a costo amortizado o lo llevo a valor razonable, pues tiene un impacto de pérdida crediticia esperada que debo reconocer en el resultado. Sin embargo, por lo general, cuando es medido a valor razonable, con cambios en resultados integrales, el OCI, el impacto es menor en resultados, porque pues de alguna forma, al tenerlo a valor razonable, ya está recogiendo la pérdida que tiene ese instrumento. Entonces, digamos que el impacto en resultados de la provisión podría ser un poco menor. Pero hay que hacer el análisis y revisar bien, digamos, el comportamiento del instrumento, la madurez que tiene en el mercado. Y lo que sí es importante también tomar en cuenta en ese análisis es que antes de hacer estas reclasificaciones se debe actualizar el modelo de negocio de la entidad, que es lo que pide la NIF 9 y que tiene que ser aprobado por el gobierno corporativo, los miembros claves de la entidad, antes de hacer la reclasificación. Lo otro importante es la fecha de reclasificación. Digamos, si yo hoy, 21 de agosto, decido reclasificar un instrumento y se actualiza el modelo de negocio y se consiguen las aprobaciones, la norma lo que indica es que la fecha de reclasificación va a ser el primer día del periodo en el que voy a reportar, pero posterior
al cambio del modelo de negocio. Es decir, que si yo hago esa reclasificación hoy 21 de agosto y yo reporto de manera trimestral, yo no pudiera incluirlo en el trimestre que termina el 30 de septiembre. Si lo hago hoy 21 de agosto, tendría que incluirlo en el periodo que va del 1 de octubre al 31 de diciembre, porque es el primer día posterior, el primer día del periodo que voy a reportar posterior al cambio de modelo de negocio. Y pues para las entidades financieras que son reguladas, que son la mayoría, tienen que informarlo a la superintendencia, y en el caso de los bancos, digamos, hay un acuerdo de inversiones en donde la superintendencia tiene que autorizar la reclasificación. Es importante que se tome en cuenta todos estos temas antes de hacer la reclasificación. A pesar de que la norma es muy flexible, pues hay otras cosas que hay que considerar que lo pueden volver complejo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Yo creo que un dato muy interesante para los tesoreros y los comités de tesorería en los bancos, y sobre todo lo que mencionaste, que es muy importante, este cambio de concepto entre valor razonable o amortizado tiene que ser aprobado a la más alta instancia de la corporación financiera antes de poderse implementar, ¿no? Y también cuando se refleja su impacto, ¿no? Yo creo que eso es un punto y son de los tips que indicábamos al inicio del panel, que la idea es que esta presentación les brinde a nuestros participantes invitados. La siguiente pregunta es para Abraham, está en el tenor siguiente. Abraham, ¿cómo han funcionado los planes de continuidad de negocios ante la materialización de diversos riesgos expuestos? Raúl, mira, escuchando realmente todo lo que mis colegas están platicando y detonando algunas palabras claves, ¿no? Igual tomando el tema de la transformación digital de mi colega Florencia en términos de automatizar ciertos procesos y que la banca tenga una interacción que sea prácticamente electrónica, porque pues hoy en día hemos observado que el presencial ya no funciona, incluso no es operativamente lo más económico, lo más redituable. Tenemos esos cambios tecnológicos, el implementar tecnologías de data mining, ¿no? Para explotar datos y que esto pueda ser funcional para poder estar analizando los comportamientos de los usuarios, ¿no? Respecto a las morosidades, ¿no? Incluso al cómo conviven con los productos de la banca. Evidentemente, eso te lleva a las medidas que se pudieran estar tomando en un momento dado y que se pueden incorporar en un plan de continuidad, ¿no? O sea, lejos de tener el plan de contingencia que te dice, tienes que hacer A, B, C y D en caso de que tengas esta contingencia, realmente es, lejos de que ya la tienes la contingencia, es cómo puedes continuar trabajando. Desafortunadamente hoy esta contingencia nos ha abierto un poco los ojos en decir, si yo no tengo el trabajo presencial, no puedo trabajar. Y evidentemente eso me va a llevar a que tenga un problema y se pueda tener un impacto, por ejemplo, en un riesgo de liquidez. Todo eso de manera conjunta, ¿no? Al final del día, pues va a impactar tu información financiera. Probablemente, como lo dice Carlos, pudieras tener tú una partida clasificada a valor razonable, porque evidentemente en algún momento lo puedes transferir. Y ese en cualquier momento lo puedes transferir, puede ser empujado porque ya no puedes con esa operación o no puedes manejar ya esa cartera y tienes que salir y tener que buscar ese fair value para que tengas alguien que la pueda adquirir en el mercado, ¿no? Ese tipo de, todo este tipo de circunstancias al final del día vemos perfectamente que impactan en la información financiera. Y por consiguiente, al final del camino, lo mejor o lo más adecuado es justo trabajar en un plan de continuidad, ¿no? Un BCP como tal. Al final del camino sería, tengo todos estos elementos conjuntos en un plan de continuidad. Ok, entonces apaga el switch y vemos cómo reacciona. El problema es que tenemos muchas instituciones en todos los países que trabajamos planes de continuidad, pero el problema es que nunca los llevamos a cabo. El problema es que siempre los tenemos solamente ahí y pues están muy padres ahí documentados de repente, ¿no? Pero pues ¿qué pasa si se te apaga la luz o si viene una contingencia mayor, una contingencia no tanto sanitaria, a lo mejor social, económica? ¿Cómo reaccionarías ante eso, no? Y evidentemente pues vas a tener que realizar ciertos cambios contables que van a impactar desde luego la información financiera, ¿no? Esto también, como lo platicaba anteriormente, pues
¿a qué te lleva? A tomar malas decisiones de negocios, ¿no? Te lleva a tomar excesos de capital, apalancamientos que probablemente no deberías haber tomado, a estar haciendo transferencias entre las mismas carteras de grupo, y esto puede estar descalzando los indicadores, como ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy importante estar revisando estos planes de continuidad, sobre todo para verificar la integridad de los insumos que estamos asociando a todas las metodologías, tanto contables como de procesos, que vamos a estar reflejando y que van a tener un impacto en la información financiera, ¿no? Entonces, pues lo que hay que trabajar es justo el tener una brújula, una ruta crítica para poder estar teniendo todo en conjunto y, bueno, pues evidentemente tener lo más claro y el mejor cumplimiento de los objetivos para todas las instituciones y sobre todo para todo el sector empresarial. Te cedo la palabra, Raúl. Sí, muchas gracias, Abraham. Sí, yo creo que tus palabras y tus comentarios inclusive le han dado algún factor de ejemplo de realidad a lo que exponía Carlos sobre el tema de la diferencia de manejar un activo a valor o a costo amortizado, ¿no? Y cómo el no contar con planes de contingencias probados e implementados, por ejemplo, que no te permiten, como un caso como este, no estás preparado para atender remotamente tus negocios, te obligan a tener que deshacerte de inversiones o algunas otras decisiones que no hubieras tenido que tomar bajo presión si hubieras tenido planes de funcionabilidad contingente, porque no solamente el tema de una pandemia, puede ocurrir una catástrofe, puede ocurrir alguna otra cosa que provoca una distorsión en la forma como normalmente estás acostumbrado a operar. La siguiente pregunta va a María Florencia, siguiendo nuevamente hacia la parte tecnológica, que yo sé que bastante de nuestros participantes invitados van a estar interesados, y sería: sabemos que la robotización de procesos, el RPA, que tú ya comentaste anteriormente, está creciendo en la región. ¿Cuál es el potencial y qué beneficios conlleva para las instituciones financieras? Bueno, gracias, Raúl. La verdad que el potencial del RPA hoy es muy, muy grande. Como les comentaba antes, el 70% casi de las automatizaciones en los bancos parten de esta cualidad tan simple que es un robot trabajando por nosotros. Un robot emula las tareas que puede hacer un humano y muchas veces nos puede ayudar a estar un paso más adelante de los acontecimientos, ¿no? Para todo el seguimiento, por ejemplo, de los riesgos, nosotros de hecho armamos un robot en particular que bien temprano a la mañana, con la información de los datos del balance del día anterior, me gestiona todos los riesgos, tanto de liquidez como de mercado y financieros y demás, y entonces cuando el usuario llega a las 9, 10 de la mañana a la entidad, puede ya tener todo el reporte de toda la información lista y preparada para analizar. Entonces, esto genera tiempo. Y en momentos de contingencia, como comentaba Abraham, en momentos de crisis, como estamos viviendo un poco ahora, esto no solo eficientiza, sino que nos da la oportunidad de estar un paso adelante en cuanto sepamos cómo vamos a actuar y cómo vamos a ir manejando nuestras funciones, ¿no? Yo creo que los robots nos van a dar mucha eficiencia, un ahorro de costos muy importante, pero por sobre todas las cosas nos van a eliminar de los empleados nuestros las tareas repetitivas, manuales, monótonas, que pueden ser fácilmente emuladas por un robot, para dar paso a que los empleados se dediquen a generar actividades de mucho más valor agregado y no estar haciendo ese famoso data entry que teníamos cuando nosotros empezamos a trabajar, que entraba un junior en una entidad y lo ponía a copiar una base de datos sin ningún sentido. Entonces, eso va a ir perdiéndose y vamos a ir transformando todas las tareas aburridas y monótonas y repetitivas, van a pasar a manos de robots y las personas nos vamos a quedar con la tarea que es más rica de poder analizar esa información. Con la ventaja que esto tiene de la rapidez, ¿no? De la inmediatez, de que un robot trabaja 24/7, que no se enferma ni se va de vacaciones y que durante la noche muchas tareas que nosotros nos aburrimos y que no queremos hacer y que necesitamos, sin embargo, porque son cruciales, como es el armado de información, las puede ir haciendo un robot para que cuando nosotros llegamos a la mañana ya tenerlas listas para poder trabajar sobre esa información. Así que, bueno, nada, hay muchísimos robots y hay unas cuantas empresas de robots dando vueltas en el mercado con algunas diferencias, pero creo que la característica principal es esto, ¿no? Es el ahorro de costos que nos puede generar por estar trabajando. Hay un compañero en las sombras nuestras, ¿no?
Así que creo que eso me parece que es el concepto más importante que nosotros nos podemos quedar el día de hoy. Gracias, Raúl. Gracias, María Fernanda. La verdad es que es muy fascinante el tema que nos estás planteando. Yo creo que eso es el concepto verdadero de la transformación digital, hacia allá, hacia donde va el mundo, las empresas, los bancos y, como decía también Guillermo, la capacidad de manejar más data posible para tener decisiones más acertadas, ¿no? La última pregunta es para Guillermo y sería, ¿cuáles crees, en tu opinión, que son los beneficios de implementar soluciones como el Data Analytics y el Machine Learning, entre otros? Gracias, Raúl. Creo que uno de los beneficios sería un poco la segmentación de clientes, pero no la segmentación tradicional de clientes que conocemos, sino una segmentación avanzada de clientes. La posibilidad de poder integrar otras fuentes de datos a esos análisis, como lo pueden ser redes sociales, por ejemplo, nos da una visión y conocimiento más claro de esos clientes, de tal manera que yo puedo ejercer una comunicación y acciones comerciales mucho más a la medida según la información que yo tenga de ese cliente o de ese grupo de clientes. Otro beneficio que le veo al tema de implementación de este tipo de soluciones son, por ejemplo, la fidelización de clientes o más fidelización de clientes. Cuando podemos analizar los datos, podríamos conseguir anticiparnos un poco a detectar posibles abandonos de clientes y tener tiempo para realizar acciones de retención o fidelización con dichos clientes. Y es que se me viene una frase común y es que es 10 veces más rentable mantener un cliente que conseguir uno nuevo. También está el tema de lo que hablaba Florencia, por ejemplo, tener créditos más seguros, poder contar con mucha data nos permite tener una mayor precisión, automatización y rapidez a la hora de otorgar un crédito. Incluso automatizar el proceso de esos créditos puede aumentar el volumen de créditos otorgados, analizar todo el entorno con esa solicitud. ¿Y por qué no tener una mayor objetividad y transparencia en la asignación de créditos? Está todo basado en datos históricos y en proyecciones. Esos creo que serían parte de los beneficios que podríamos tener con este tipo de soluciones. Hay infinidad de soluciones más o beneficios más que podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas de todos los beneficios que nos pueden traer soluciones de análisis de datos, machine learning o inteligencia artificial. Te paso la palabra, Raúl. Gracias, Guillermo. Definitivamente el Data Analytics va muy de la mano del Chief Data Officer que nos comentaba María Florencia en su momento, y vemos que hoy día el dueño de la data es el rey, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Bueno, antes de concluir nuestro panel del día de hoy, quisiera pedirle a nuestros panelistas, muy breve, en 30 segundos, ver si cada uno nos hiciera una conclusión sobre su tema. Y vamos a empezar con Carlos Pinto para que nos hagas una conclusión, un cierre sobre lo que nos has planteado y nos has brindado de información el día de hoy. Sí, pues Raúl, yo pudiera concluir de que son muchos frentes los que hay que cubrir. Es decir, son muchos perfiles los que hay que tener. Como ven, en este panel habemos 4 especialistas en diferentes cosas, diferentes áreas, pero que se tienen que integrar para que funcione. Entonces, es importante que las entidades financieras primero detecten si tienen los perfiles dentro de su estructura y si no, pues sean muy pragmáticos. Busquen ayuda para poder resolver los problemas, para poder tener resultados oportunos y poder consensuar todo esto con todos los interesados, reguladores, auditores externos, accionistas, con todos, porque es la mejor forma de hacerlo. El tiempo ahorita es el mayor enemigo. Gracias, Carlos. Abraham, ¿cuál sería tu conclusión a nuestros clientes e invitados? Sí, Raúl, mira, yo creo que una correcta planeación, una correcta gestión de riesgos y, bueno, evidentemente el análisis de los mismos es el diferencial de estar y no estar, ¿no? Entonces, yo creo que, dijera por acá en México, es mejor prevenir que descalzar. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho a todos los países conectados. Gracias. Muy bien, excelente. María Florencia, por favor, si nos compartes lo que sería tu conclusión a tu excelente exposición el día de hoy. Muchas gracias. Sí, yo creo que como conclusión a mí me gustaría dejarles esto, que el desafío no es tecnológico, sino es cultural y está de la mano de lo que ya ha dicho Carlos y Abraham. Las personas son claves en todo este proceso, ¿no? Buenos recursos y atrás y siguiendo los temas me parece que es fundamental para poder avanzar en este camino tecnológico.
Muchas gracias por haberme invitado hoy acá. Sí, muchas gracias por tu participación. Y bueno, Guillermo, el whisky del grupo, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión para el día de hoy para nuestros escuchas? No, gracias, Raúl. Concuerdo con lo que han dicho mis compañeros aquí en el panel. Buscar asesoría en distintas facetas para este tipo de soluciones. Recordar también que puedes tener profesionales inspirados gracias a poder tener datos para analizar. Y importante, como decía Florencia, la información o las partes tecnológicas no sustituyen a las personas. Partamos de eso, pero sí que podemos ser más competentes y profesionales con la ayuda de ellas, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, queremos agradecerles a nombre de BDO a todos nuestros clientes e invitados que nos hayan acompañado en el día de hoy. Esperamos que los datos, la información técnica y lo que tan brillantemente nuestros panelistas han compartido con todos nosotros en el día de hoy sea de su provecho, le ayude en la toma de las decisiones y quizás sea una guía para despertar curiosidad o interés sobre quizás algunos aspectos que tenían hace algún rato dando interés en su cabeza, ¿no? Vamos a estarlos manteniendo informados de los siguientes paneles o webinars que BDO va a estar celebrando. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo seminario, su gentil presencia como el día de hoy. Bueno, saludos y hasta luego, ¿no?